Bienvenidos y bienvenidas a Así Somos CR, donde la psicología organizacional inspira, los retos se convierten en oportunidades y juntos impulsamos el futuro empresarial. Así Somos CR, porque el éxito no es casualidad. Hola, bienvenidos a Así Somos CR, el espacio donde hablamos de lo que realmente pasa en el mundo del trabajo y cómo la psicología organizacional puede marcar la diferencia. Soy Diego Barrantes, tu anfitrión, y en esta segunda temporada vamos a seguir aprendiendo juntos, con conversaciones cercanas, reflexiones reales y algunos consejos prácticos que puedes llevar a tu día a día. Gracias por acompañarnos en Así Somos CR. Hola gente, bienvenidos nuevamente a Así Somos CR. En nuestro episodio anterior descubrimos qué es la seguridad psicológica y por qué es clave para la innovación, la confianza y el bienestar en los equipos de trabajo, y también un poco vimos por qué también es importante para el negocio o para las empresas. Hoy queremos dar un paso más allá, pasar de la teoría y de todo lo que comentamos en el episodio anterior a la acción. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo se construye realmente la seguridad psicológica en una empresa? ¿Qué estrategias funcionan en Costa Rica y en otros lugares? ¿Y cómo se transforma este concepto en los próximos años con retos como la inteligencia artificial y el trabajo híbrido? Para responder a estas preguntas, seguimos conversando con nuestra invitada Natalia Núñez Herrera, psicóloga, Wellness Advisor y especialista en liderazgo, quien hoy comparte herramientas prácticas, experiencias internacionales y su visión de futuro para que cada equipo pueda convertirse en un espacio más humano y más seguro. Acompáñenos en este episodio para descubrir cómo llevar la seguridad psicológica a la práctica en su lugar de trabajo. Natalia, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo que hayamos logrado grabar esta última, o más bien segunda, este episodio, porque sí quedé como con ganas de compartir mucho más lo pragmático, ¿no?, de esto. Espero que no sea la última, realmente. hay muchos temas más que podemos seguir conversando. Toda la experiencia que Natalia tiene con respecto a su trabajo con empresas, con psicología positiva y con el tema de seguridad psicológica, pues yo creo que hay que sacarle bastante del provecho. Así que vamos a hacer eso hoy y esperamos que en los siguientes episodios. Hablamos la vez pasada de qué es la seguridad psicológica, cómo afecta a la gente en las empresas y cómo afecta a los negocios en sí. Pero fuera de ese panorama pues un poco caótico de las empresas que no poseen seguridad psicológica o que la poseen en niveles muy bajos, ¿qué podemos hacer para poder comenzar a crearla? O sea, ¿qué herramientas podemos comenzar a implementar? Bueno, sí, hablábamos también un poco de los factores culturales, ¿verdad? Y cómo aquí en Costa Rica, de alguna manera, el tema de seguridad psicológica se vuelve mucho más necesario, al ser que tenemos menos aplicación de la asertividad y de algunos elementos de la comunicación básicos para poder producir mejor en una empresa. Sí, también es importante entender que si un líder o una empresa no acuña el concepto y no entiende, pues nada de esto que voy a comentar va a ser posible. O sea, que si no creemos en algo, ya está. Y eso para todo en la vida, ¿no? Si no creemos en nosotros, también, chao. Así que hay que creer en el concepto y creer no como los Reyes Magos, sin querer, ¿verdad? Que nadie se sienta susceptible con el tema, sino de entender que esto tiene una evidencia científica clara, que tiene una base que se ha podido probar en diferentes empresas y que nos va a lograr aplicar una productividad y muchos otros elementos en una empresa. Bueno, eso desde ahí. Ahora, ¿cómo podríamos generar un espacio de seguridad psicológica? Claramente
es importante, si se puede, si las empresas están apostando en mejorar sus culturas y demás, tener una persona que, digamos, les dé un acompañamiento. Un experto en seguridad psicológica sería una muy buena forma, porque va a dar una formación a los líderes y además va a aplicar esto de manera externa. Muchas veces se necesita un agente externo para lograr, ¿verdad?, esta armonía, porque ya de por sí internamente no hay un espacio seguro como para poder empezar a decir, o sea, yo como líder tal vez he sido súper de una ejecución de mando, y entonces un día al otro llego y digo, bueno, vamos a hacer todos, por favor, siéntanse en libertad de hablar conmigo de lo que ustedes quieran. Cuando nunca ha sido así. No ha sido así. Entonces, tiene que haber cierta transición y entonces alguien externo ayuda a que sea, ok, estamos haciendo algo diferente. Como, viene, hacemos un workshop, hacemos no sé qué taller en particular y ahí empieza, digamos, el proceso. Pero algunas cosas que suceden cuando se hace esto, por ejemplo, es generar espacios de feedback. Eso es algo muy dado para aplicar la seguridad psicológica y se hace como una metodología. O sea, se sabe que este es el tiempo para hacer esos espacios de feedback. Entonces, como has hablado en muchos de tus podcasts, es fundamental, es casi una condición sine qua non, tener 1 a 1. ¿Verdad? La charla de 1 a 1 es primordial, pero también en equipos. Entonces, el 1 a 1 es como para trabajar más temas obviamente personales, y el equipo es como si estuviéramos 1 a 1 en un espacio de seguridad psicológica, pero en equipo. Entonces, crear cómo se dice un feedback, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas palabras clave que todos sepamos que es indiferentemente de quién lo dijo, ¿verdad? Que ahí vamos creando esas palabras clave que se llaman códigos secretos, ¿verdad? Que a veces no están escritos en ningún lugar, pero las empresas tienen esa forma de saber. Como un secreto a voces. Que tal persona la que se encarga de tales cosas en particular, aunque no esté escrito en los roles y demás, códigos secretos, o sea, son códigos que ya están pasando en las empresas, pero no está escrito en ningún lugar. Entonces, ¿y que hay que respetarlos o modificarlos? Los códigos secretos, dependiendo, si son funcionales, muchas veces son mucho más funcionales que lo que está escrito, ¿verdad? Pero dependiendo, si hay una efectividad, si la gente se siente cómoda con eso, si no está afectando emocionalmente y demás, pues maravilloso, más bien, porque se crea a partir de una proactividad de la gente. Después, establecer cómo se gestionan los errores, ¿verdad? O sea, ¿qué hacer si hay un error? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se habla del tema? Son particulares que no los hablamos en las empresas, ¿verdad? En las organizaciones es evitemos errores, o hagamos todo bien, ¿verdad? Tengamos claro cuáles son los procesos, todo tiene que ser perfecto. Y nadie puede fallar. Nadie puede fallar y aquí estamos todos juntos y démosle, y bueno, a ver, perdón, es que somos humanos también, entonces hay errores. Y el error existe y hay que gestionarlo. Y hay que abrazarlo. Y las mejores empresas, como dice Amy, yo creo que ha sido aquí como la diosa de este espacio, ¿verdad? Que la he mencionado 1000 veces, pero es la que creó este concepto como hoy lo conocemos. Dice, ¿verdad? Muy bien que las empresas más exitosas son las empresas que tienen más errores. Bueno, entonces eso. Después hay que crear un espacio especial para innovar, ¿verdad? A algunos lugares le llaman laboratorio de innovación. Y se puede crear de diferentes formas. Google, bueno, ya tiene sus espacios con un montón de cuestiones, Legos incluso, ¿verdad? Y demás, donde pueden salirse de la caja y pueden hacer cosas. Eso incentiva muchísimo los espacios de seguridad psicológica, incluso hacer cosas de juego, ¿verdad? O sea, que no tenga nada que ver con el trabajo, ayuda a que uno se sienta más cómodo, digamos, diciendo y aplicando cosas nuevas. Sí, un poquito de Lego Serious Play, ¿verdad? Que es la metodología que se utiliza para las empresas. Viene bien, ¿verdad? Jugar. También hay unas aplicaciones de Lego de la Fundación Lego que son maravillosas, que se llama Six Bricks. Pero bueno, para más información... Más adelante. Y abrazar el conflicto productivo. A veces, El conflicto productivo. Ajá. ¿Cómo podemos masticar eso?
a veces creemos que por el hecho de que dos personas o dos ideas no estén llegando a un buen puerto, lo vemos como, qué torta, ¿verdad? Tal persona se peleó con tal persona, o tal tema chocó con tal otro tema, o esto. ¿Cómo abrazamos, digamos, ese conflicto entre dos personas? O sea, es dándonos a la tarea de entender cuál es la intención, cuál fue la búsqueda, cuál fue el camino para llegar a esos lugares. Porque cuando hay este tipo de errores o conflicto o demás, es porque hubo una proactividad, es porque hubo una intención, es porque habían ganas de hacer algo en particular. Entonces, el metaentender este tema puede ayudarnos a ver otros y reconocer el conflicto como, de nuevo, como algo que construye, no como algo malo per se. Claro, al final de cuentas la intención, como dicen, la intención es lo que cuentan, o sea, llegar a un punto diferente a donde están es el principio y tal vez lo que no se está concordando es el cómo. Exacto. Una técnica muy interesante que se aplica en varias empresas a nivel internacional es Spaghetti Technique, la técnica del espagueti, que básicamente es problematizar. Entonces, en un espacio se problematiza algo, ¿verdad? Lo que se quiera lograr. Entonces, hablemos de todos los problemas que tiene esto. Y entonces generamos un espacio libre para ser como habíamos dicho, para ser una persona incompetente o ignorante, ¿verdad? Es como lograr en libertad, como juguemos a esto, ¿verdad? Entonces ayuda mucho porque a veces entendiendo, y eso se da mucho en las empresas, cuál es el peor escenario, nos ayuda muchísimo. Claro, cuando llegue ya sabes cómo actuar. Exacto, o si llega, o si podemos, ¿verdad?, ser resilientes, exacto, y lograr avanzar y trascenderlo un poco. Entonces, esta Spaghetti Technique es interesantísima. Como crear espacios controlados de caos para poder resolverlos y en el momento que se ocupe, el equipo ya va a saber cómo actuar. Exacto. Y además esa técnica a veces se extrapola, ¿verdad?, a otros espacios, no solamente donde se está haciendo, sino que incluso a modo de broma, de humor o demás, yo entonces entro en eso, ¿no? Como, bueno, supongamos que estamos en el momento espagueti o como le quieran llamar, ¿verdad? Y tira en otro momento. Entonces, todo esto va dando permisos. Y uno más, ¿verdad?, que se puede hacer, que creo que también, que es el que tengo más en la mente ahorita, Luis Garnier, que hablaba de, no sé cómo lo mencionó él, pero se llama Shared Leadership o liderazgo situacional, que lo crea Hersey en 1969 y básicamente esto es súper innovación y se dan varias empresas también. Vos asumís el liderazgo dependiendo de cuál es tu experiencia y no dependiendo del rol. Entonces tal fulanito que siempre ha estado ahí en no sé qué rol, asume porque es el experto en esto. Démosle. Entonces, sí que se genera un empoderamiento, pero también se genera una humanización o una equidad de liderazgo. El liderazgo va a partir de mi conocimiento en las áreas, no per se porque me dieron este rol o porque alguien dijo, porque soy amigo, o porque, ¿verdad? Es porque yo de esto sé más y entonces yo los puedo liderar, ¿verdad? Además que se sabe que el liderazgo es algo que se va construyendo, ¿verdad?, y se va mejorando. Que tiene un desarrollo orgánico. Sí, pero además hay diferentes tipos de liderazgo, ¿verdad? No siempre creemos que el único liderazgo que existe es el extrovertido y que tal. Hay liderazgos distintos. Entonces, bueno, eso también diversifica mucho cuál es la dinámica para tratar algunos temas y nos genera un espacio de seguridad psicológica porque al final lo que queremos es gente más genuina. El liderazgo también puede ser genuino. Justamente ahí te va a comentar cómo estas herramientas o estos espacios comienzan a crear una organización con seguridad psicológica. O sea, a partir de qué elemento yo puedo decir ya estamos lográndolo. Ajá, bueno, en particular cuando nosotros entramos en una empresa, siempre hacemos evaluación, seguimiento. Bueno,
evaluación, intervención y seguimiento, ¿no? Entonces, claramente hay que seguir evaluando, o sea, hay que volver a hacer la prueba varias veces de diferentes formas, digamos, de observación, pero también en focus group, pero también, ¿no?, hablando de uno a uno con tal o X. Me acuerdo, bueno, hay una experiencia interesante, estuve en Numar trabajando como consultora 3 años por ahí, y me acuerdo que una de las formas en las que aplicamos seguridad psicológica en esa empresa es que teníamos unas fichas que decían seguridad psicológica. Entonces todos tenían fichas y cuando iban a hablar con alguien le ponían la ficha en la mesa. Entonces ya, o sea, aunque podría, ¿verdad?, cortar un poco como con el flujo normal, a la vez era como medio chiste, ¿verdad? Como, vení, yo vengo en rol de, o en plan de seguridad psicológica, ¿verdad? Y sí que nos empezábamos a dar cuenta que en nuestras reuniones semanales, quincenales, porque nosotros lo que hacemos es aplicar una vez por semana, uno a uno, y cada 15 días en grupo, era otra cosa. La gente estaba más risueña, la gente decía más cosas personales, se daba más el chance de aportar, porque además hacíamos trabajo de organización directamente, como tomar decisiones, hacíamos kick-off, hacíamos cuestiones como más ejecutivas, no tanto personales y de liderazgo. Entonces se notaba cómo ellos se daban más el chance de decir cosas, ¿verdad? A diferencia del principio, tal vez, que era el primero que hablaba era el líder, ¿verdad? Y todos volviendo a ver, y todos entre ellos, uno notaba los ojillos ahí donde se estaban viendo entre ellos. Y me llama mucho la atención en ese tipo de situaciones donde la gente busca de alguna manera una aprobación, una señal o algo para poder tener esa libertad, en vez de asumirla como que ya la tuviera en un ambiente de espacio psicológico seguro, digamos. Exacto, o sea, es lo que decías vos al principio, ahora es como un miedo que están tratando de quitárselo a partir del otro. O sea, no es de uno mismo, no es que yo me lo quito diciendo esto que opino, sino es como que lo hice bien, ay, no sé qué, ¿verdad? Claro, y esperas una respuesta para ver si fuiste aprobado, si no fuiste aprobado, si recibieron bien lo que estabas comentando, digamos, o no. Sí, de hecho, bueno, voy a mencionar un libro que no lo he mencionado todavía, es de Timothy Clark. Él lo escribió hace poco, en el 2023, y él escribe las 4 etapas de la seguridad psicológica. Él, dentro de esas 4 etapas, que les puedo mencionar súper mega rápido, es 1, la inclusión, que es un poco en esta línea de lo que estamos hablando. La inclusión es que yo soy aceptado como soy. Y eso nos cuesta muchísimo. En el día a día, en general, claro, en la familia, en todo lado, ¿no? Primero nosotros con nosotros, aceptarnos como somos, después con el resto y después en la empresa, ¿verdad? Entonces es muy pesado. Entonces, bueno, esa es una de las primeras, que también lo decía Maslow hace muchos años, ¿verdad? En su pirámide de necesidades. Después está una segunda etapa, es el aprendizaje, ¿verdad? Bueno, se divide en 2, puedo preguntar si no entiendo, ¿verdad? Y me puedo equivocar. O sea, si nos equivocamos, podemos hacer cosas nuevas. Y de hecho, las personas que se equivocan es porque están haciendo más cosas nuevas, ¿verdad? Ya sabemos de antemano que hay muchísimos líderes, todos, que han tenido errores para llegar a donde están. Entonces, entre más nos equivocamos, mejor. La contribución, ¿verdad? Puedo aportar ideas. Y el desafío, que esta de hecho es la más difícil, porque es en la que yo puedo cuestionar. O sea, no solo puedo apostar a lo que la persona dice que es la mejor o no, sino decir, hey, espérate, ¿sabes qué? Tal vez esa no sea la mejor idea. Mira, estas 4 etapas son interesantes, pero bueno, lo que estamos hablando ahorita es más que todo la inclusión, que es de las cosas como más básicas de la seguridad psicológica. Claro, incluso, bueno, puede pasar, y he visto casos también, me he topado casos donde, por ejemplo, la persona se siente con un rol en su casa, ahora que lo estás mencionando, el tema de la familia, pero se siente súper realizado en el trabajo, por ejemplo. Entonces, donde nosotros como organizaciones podemos crear ambientes suficientemente sanos como para que sea este lugar, su lugar o su espacio de
esparcimiento, de crecimiento, digamos. Si no lo tienen en algún otro lugar, pues ya es responsabilidad de la persona, pero este lugar sí vas a poder ser vos, sí vas a poder ser escuchado y aceptado, tal cual. Obviamente, pues no se trata de que todo el mundo esté dando su opinión desorganizadamente, pero sí que vas a tener el espacio para poder ser escuchado y poder ser avalado, digamos. De hecho, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Uno de los factores más importantes que trabajamos nosotros en las empresas para mejorar la seguridad psicológica es la cultura de comunicación. Entonces, es básico. O sea, está bien, a ver, puede ser vos mismo, pero ¿cómo? Pongámonos de acuerdo, un toquecito, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo cuáles son los elementos que hacen falta o que necesitamos que hayan acá. Lo cual ha sido muy curioso porque entramos en esta dinámica de entender cuál es la comunicación que tiene cada uno, ¿verdad? Y lo hacemos, bueno, con Lego, lo hacemos como de diferentes formas, pero es curioso porque, digamos, entra fulanito, me acuerdo en Laboratorios Stein, que también estuvimos como 3 años haciendo consultoría, ellos, teníamos algunos compañeros que decían, le preguntábamos algo y era una cosa larguísima lo que contestaba, lo cual podría ser una forma que la cultura quiera y que acepte que es así. Pues no. Cuando se empezaba a dar ya más espacio de seguridad psicológica, ya el elemento era conciso. Uno de los elementos que escogieron es que tenía que ser conciso. Entonces por ahí uno dice, ay no, pero es que mi naturaleza está en llegar y decir, no, es que mi mamá le pasó no sé qué y después, bueno, pero es que para que este espacio que estamos en conjunto y estamos poniéndonos de acuerdo funcione y podamos ser de manera auténtica como empresa, vamos a elegir estos elementos. Entonces, sí que es importante el respeto para llegar a la autenticidad, ¿verdad? La autenticidad no quiere decir respetar, no quiere decir decirlo, como decís vos, de manera desorganizada. Quiere decir, sé cómo y cuándo y de qué manera se dice esto. Crear los medios y la forma. Sí, y de manera auténtica, es que de manera autónoma, quiero decir. De manera autónoma quiere decir, ya yo sé, nadie me tiene que estar repitiendo ni recordando, ¿verdad? Dependability, accountability. Natalia, justamente esos temas de seguridad psicológica y comunicación, si vemos, afecta a todas las áreas y a todos los departamentos y va a crear un impacto, como en un momento dijimos, porque, a ver, por ejemplo, si yo sé que la cultura organizacional tiene que cambiar a favor de la seguridad psicológica, vamos a poner en la mesa las habilidades de los líderes, de los colaboradores. Vamos a poner también en la mesa la estrategia que está siguiendo la empresa para poder pues, plantear ciertos hitos y alcanzar las metas que anualmente se necesitan alcanzar. A final de cuentas, la empresa tiene que ser rentable y si bien es cierto, implementar este tipo de estrategias es un tema también financiero y económico, tiene que ser programado, tiene que ser de alguna manera pues, muy bien abordado. Y como decís, un ente externo creo que es una figura muy buena para poder crear un reflejo de lo que está pasando. Es una figura neutro, ¿verdad? Es como que no está a favor de nadie ni nada. Una de las cosas que nosotros le proponemos a las empresas cuando nos contratan es, ustedes se consideran una gerencia valiente, ¿verdad? Y es como, espérate, valiente. como valiente. ¿De qué estamos hablando? Sí, porque digamos, si entramos en este proceso de seguridad psicológica, tenemos que de alguna forma asegurar que en este proceso no se va a despedir a alguien, ¿verdad? O sea, que no es que entremos en una conversación y alguien dijo algo y, o sea, y el gerente directamente dice, ¿cómo dice esto? O a la semana lo despidieron porque tal cosa. O sea, tiene que ser un proceso realmente libre, ¿verdad? Donde la gente se sienta con esta libertad. Entonces, sí que es importante reconocer, primero, vos decías que se requieren algunas habilidades o que se va a exponer el tipo de habilidades que tienen. Otra cosa interesante de este tipo de proyectos a implementar es que las personas tienen derecho a no saber, lo cual está maravilloso. Entonces, es como decirles, vean, tranqui, o sea, usted
si no entiende, no sabe o, o quiere saber algo, lo dice. Como líder, también puede ser como, me ha pasado también en varias empresas que el líder no sabe. Hey, me dicen, yo soy súper cuadrado, a mí esto, vieras que no me calza, o sea, no me siento cómodo ni siquiera diciéndolo, o sea, es algo ajeno a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una frase que se usa mucho en inglés que es fake it until you make it, ¿verdad? Es como fingí hasta que lo seas, ¿verdad? Y es que de alguna forma el cerebro, y sabemos que la neuroplasticidad, que es algo científico, meramente biológico, va haciendo que nosotros a partir de una postura, una conducta o una cognición que vayamos proponiéndonos nosotros mismos, por más que lo implementemos, el cuerpo se va acostumbrando a eso. O sea, si yo empiezo a meditar, por decir algo, ya yo empiezo, digamos, a reconocer la meditación como algo más propio, algo más genuino, aunque al inicio tal vez no es nada genuino para mí hablar de esto, decir como, ay, sí, es que la meditación y yo tal vez solo he meditado 2 veces, ¿verdad? Entonces es entender esto, los procesos estos más bien lo que hacen es generar libertad para decir no sé. Claro, y a ver, se me ocurre el tema, y lo hablamos en el episodio pasado, de encontrarle el sentido a esto también, o que la gente encuentre el sentido de las cosas que hacen, y cómo vender la idea de que la gente le encuentre un sentido al cambio. Por ejemplo, cuando un líder a sus 55 años dice, mira, es que yo he hecho las cosas así toda mi vida y me ha funcionado porque ahora tengo que cambiar. Exacto. Bueno, esto es muy dado, ¿verdad? Y he estado en empresas también que tienen una rotación muy, muy, muy baja. Entonces sus colaboradores tienen toda la vida de estar ahí, sus papás trabajaron ahí, etcétera, etcétera. Entonces ha costado un poco entender que se requieren de nuevos elementos para una resiliencia, para ir innovando, para ir actualizándonos y demás. Pero esta postura justamente es eso, es que nos permite, nos da la libertad, ni siquiera por mí, es porque, estamos en un espacio de seguridad psicológica, listo. Entonces te puedo decir, no sé. A veces lo que más cuesta en una empresa es que alguien diga, no sé. Y una de las formas que nosotros también aplicamos para armonizar un ambiente, y aquí entra la psicología positiva, es que los talentos nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Diagnosticamos talentos con Gallup, con el Strength Finder, y entonces hablamos de seguridad psicológica, pero a la vez reconocemos lo que está bien en cada uno. Entonces, ¿sabes? Nivelamos un poquito, no es como que vamos a problematizar todo el tiempo y vamos a hacer denso esto. No. Vamos a hacer un ambiente armonioso, bonito, simpático, de felicidad, para que cuando se requiera hablar de problemas, feedback, etcétera, también haya un ambiente seguro. Claro, y utilizar la autenticidad de la cultura de la gente para poder trabajar con ella y usarla a favor del proyecto. Así es. Entonces, los talentos permiten que la persona se sienta más cómoda siendo auténtico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay personas que le salen que es una persona deliberativa. O sea, quiere decir que es una persona que le gusta mandar, básicamente. Y tal vez toda la vida le ha costado eso, o sea, le ha costado como aceptarse desde ahí, pero sale como un talento. No, bueno, es maravilloso, voy a ver cómo lo aplico, y eso es lo que les ayudamos nosotros a aplicarlo y canalizarlo en sus roles de trabajo de una manera mucho más empoderada, mucho más clara, que haga clic, que no se tenga que esconder, ¿verdad? Y es que toda la vida yo he sentido que soy un mandón. No, querido, es que sos deliberativo y esto es maravilloso, pero hay que equilibrar los talentos inclusive. Ok, ahora, mirando un poco hacia el futuro, y creo que es algo que ya es un tema que no es nuevo, sino que ya es más bien del día a día, y que hay que aprender cómo moldearlo. ¿Cómo estamos con las tendencias de inteligencia artificial, por ejemplo, para monitorear riesgos psicosociales, o para el trabajo híbrido, para los controles, para todo lo que ahora se va a poder utilizar? Muy interesante la pregunta, Diego. Mira, hay
propuesta que de hecho nació del proyecto Aristóteles, que estamos hablando de donde se acuña este concepto de seguridad psicológica, que lo crea Google, que es una analítica interna inteligente. De hecho se llama G-Team y se usa para procesar retroalimentación y analizar dinámicas de equipo. O sea, esto es que esto se traduce en cómo mejorar la confianza y la participación y el desempeño de los equipos. Es interesante porque este tipo de software lo que hace es analizar las reuniones de Teams, analiza cuáles voces se escuchan, se escucha más, se escucha menos, el tipo de voz, y hace una analítica, ¿no? Lo cual es interesantísimo, ¿verdad? Porque uno como humano, pues en la observación que lo hacemos nosotros también, notamos un poco esto. Pero imagínate lo que es tener ya una máquina que te analiza y te acompaña, porque tal vez se puede acompañar con lo que uno humano ve, ¿verdad? Y nota, porque tal vez por ahí las miradas, qué tal vital, o ya uno sabe alguna historia y demás. Eso por ahí. Hay otras cuestiones que está implementando Walmart, Delta, Starbucks inclusive, o Nestlé. Se llama Aware y esto lo que hace es que monitorean mensajes internos. Claramente no a modo de chisme ni mucho menos, ¿verdad? Sino más bien es una herramienta que va a identificar cuáles son las tendencias de sentimientos, posibles riesgos de acoso, discriminación. O sea, permite a las organizaciones intervenir de manera más informada qué es lo que está sucediendo, protegiendo siempre, digamos, la privacidad dentro de lo que cabe de sus colaboradores. Eso también es interesante. Y Microsoft también crea otra que se llama Workplace Analytics para seguimiento del bienestar. Entonces también esto va a ver qué tanta colaboración hay, o sea, cuántas personas hablaron entre ellos, cuánto tiempo duraron realizando algo. Se basa en datos reales de interacción, o sea, que ayudan a los líderes a mejorar las dinámicas sin depender solamente de las encuestas, ¿verdad? Que a veces se vuelven un poquito cuadradas y no permiten este 360. Entonces, la inteligencia artificial está para quedarse. Nosotros tenemos que abrazarla y reconocer cómo nos puede ayudar. De hecho, nos ayuda muchísimo actualmente todavía. Realmente desde hace mucho lo hace. De hace ratico, sí. Sí, es interesante porque, digamos, creo que transforma toda la manera en que nosotros, desde la psicología organizacional, vamos a trabajar. Vamos a ver, por ejemplo, cuando estaba estudiando, creo que decían que los estudios de clima se hacían cada muchísimo tiempo, digamos, y que con eso era suficiente. Ahora ya estamos hablando de que vamos a poder monitorear todos estos temas de clima, por ejemplo, en tiempo real, día a día, digamos, y que vamos a tener una data bastante vasta para poder tomar decisiones mucho más eficazmente, por ejemplo. Sí, eso es súper interesante lo que nos puede complementar. Hay un dato interesante, Diego, que quería como incorporar, que me lo acabo de acordar, con respecto a la comunicación. Y es que en el proyecto de Aristóteles que estamos hablando en este podcast, dice, una de las cosas que dice es, los patrones de comunicación son el más importante predictor de éxito en los equipos de trabajo. Son tan importantes como los demás factores combinados: inteligencia individual, personalidad, habilidades generales, particulares, etc. Esto, cuando digo proyecto, no tanto porque lo quiera mencionar ella, sino porque tiene un robusto trasfondo científico, ¿no? De más de 4 años y hasta hoy. O sea, ya ahorita tiene muchísimos años de estarse estudiando todas estas particulares. Entonces, eso, y acompañado de eso, Harvard Business nos dice en el 2014 que la forma como comunicamos es más importante que lo que comunicamos, ¿verdad? O sea, que los patrones de comunicación son el más importante predictor de éxito de un equipo. Eso es indispensable. Creo que queda mucho más trabajo. Creo que, y una de las cosas que yo siempre he dicho es que las organizaciones son tan vivas como las personas que lo componen.
y creo que eso nos da la oportunidad de seguir evolucionando en temas de estudio, de investigación, en mejores maneras de hacer las cosas, de cómo abordar las culturas e impactarlas de manera positiva dentro de nuestro ejercicio profesional. Por último, nada más quería preguntarte, ¿qué ejercicio práctico pueden aplicar en este caso los oyentes, las personas que nos están escuchando en su trabajo para comenzar a fortalecer esta seguridad psicológica desde su metro cuadrado, tal vez? Lo que pueden hacer es tratar de preguntar a sus líderes si conocen el concepto, ¿verdad? Como entrar por ahí, porque al final, si los líderes no conocen, no saben, no lo entienden, pues cuesta que pase, ¿verdad? Entonces, preguntar y de ahí ir avanzando, tal vez crear una estrategia, ver cómo hacemos para que se sienta un poco más cómodo el espacio y teniendo en cuenta, obviamente, cuál ha sido la cultura. O sea, no pretendamos que de un día para otro se va a cambiar las cosas porque no nos toca a nosotros. Acordémonos que uno de los factores también indispensables en una empresa es la interdependencia, ¿verdad? O sea, que necesitamos que se valore el colectivismo. Y eso quiere decir que en conjunto, si logramos entender este concepto de seguridad psicológica y queremos que se dé, se puede ir dando, pero tiene que ser poco a poco y en conjunto. Totalmente de acuerdo. Con esta conversación llegamos al final de este episodio sobre seguridad psicológica en el trabajo. Hoy, junto con Natalia Núñez Herrera, descubrimos que no se trata solo de un concepto, sino de una práctica diaria que podemos ir construyendo con acciones concretas, gestionado conscientemente, abrir espacios de diálogo, aprender de los errores y apostar por equipos donde todas las voces cuenten. Natalia, muchísimas gracias por compartir tus herramientas, tu experiencia y tu visión con respecto a todos estos temas. A ustedes que nos escuchan, la invitación es clara: construir seguridad psicológica empieza con cada uno de nosotros, como líderes, como colegas, como personas. Tenemos la posibilidad de crear entornos más humanos, innovadores y saludables. Antes de las últimas palabras, Natalia, no sé si quieres compartirnos alguna última idea. Bueno, creo que enmarcar el trabajo como un proceso de aprendizaje. Esa frase o esa forma de ver el trabajo nos puede ayudar mucho a abrir camino. Sería eso. ¿Cómo te localizamos en redes? Bueno, en redes sociales pueden buscar a Serious Brick en Instagram. Mi nombre como Instagram es me.edito, como meditación, que es también a lo que me dedico. Y con mucho gusto les puedo mandar cualquier información si gustan a ese par de contactos. Sería eso. Perfecto. Recuerden que pueden escuchar este y otros episodios en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Compártanlo con sus equipos de trabajo, con sus colegas, con sus amigos y sigamos la conversación, nuevos episodios de Así Somos CR. Soy Diego Barrantes y desde el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica les agradezco por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sigan siendo increíbles y esto es Así Somos CR. Porque el cambio en las organizaciones comienza con pequeñas acciones, buenas prácticas y grandes conversaciones. Sigamos aprendiendo juntos y construyendo entornos de trabajo más humanos y efectivos. Esto es Así Somos CR.